Bueno, entonces vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al mensaje que el Señor hoy nos ha puesto hoy en este día para compartir con su pueblo santo. Vamos a ir a Jeremías 29. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Digan un amén para confirmar cuando ya estén listos. Jeremías 29, capítulo 29, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Si todos lo tenemos, vamos a darle lectura en el nombre de Jesús y dice así el 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. 13. Me buscarás y me encontrarás. ¿Cuándo? Cuando me busques de todo corazón. Dios, aleluya. Dice que es una escritura que me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando dice, cuando me busques, pero de todo corazón. Es ahí donde el Señor hace milagros, es ahí donde el Señor verdaderamente nos muestra su verdadero amor hacia nosotros. Y más bien es ahí donde nosotros entendemos. Porque el Señor siempre está mostrando ese amor, esa misericordia a cada uno de nosotros. El detalle es que muchas de las veces, por nuestra propia negligencia, no nos damos cuenta de las maravillas que el Señor está haciendo alrededor de nosotros. Esta es una carta que el profeta Jeremías, ¿verdad? Está escribiendo a los que habían sido exportados a Babilonia. Y le está dando un mensaje de aliento. Un mensaje que el Señor nos va a traer un día a Jerusalén, a su tierra. Y trata de animarnos, trata de que el mensaje sea bueno para ellos y que vaya a llegar el tiempo en que, dice que allá donde estén, que luchen, que tengan hijos, que sigan más adelante, pero llegará el tiempo donde ellos, más bien el Señor, los librará, los traerá porque tiene buenas cosas para ellos, para su pueblo. Y es exactamente lo que el Señor nos dice en este día. El Señor siempre ha tenido algo bueno para nosotros. El Señor quiere verte, que tú verdaderamente sigas hacia adelante y que lleguemos hasta la meta final. Que no nos quedemos a medio camino, sin importar lo que venga en tu vida, sin importar por lo que estés pasando. No importa, si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén, aleluya. Es por eso que el mensaje de hoy va precisamente, lo he titulado como Busca a Dios con todo tu corazón. Es lo que deberíamos hacer todos los días. Todo el tiempo, donde quiera que estemos, sin importar las circunstancias. Y hay ocasiones, hermanos, para ser honestos, cuando llega la enfermedad, cuando estás cansado, y a veces sí te da eso como de que quiere uno parar un poco. Pero el Señor siempre nos ha dicho en su palabra que esto es para valientes, para esforzados, que no nos quedemos. Entonces, si es palabra del Señor, nosotros deberíamos de confiar en su palabra del Señor. Amén. Porque Él, como dice la Escritura, tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, individualmente, sin importar por lo que estés pasando, el Señor tiene algo muy bueno para ti. Solo es cuestión de que abramos los ojos, de que nos demos cuenta a quién le servimos, quién es el que nos guía, quién es el que tu hacedor, quién es aquel que te ha traído, que te ha hecho el llamado y que no se ha olvidado de ti sin importar cuán pecador seas, cuán hayas pecado el día de hoy. El Señor nos da la oportunidad de que volvamos a su camino de una manera especial. Y Él siempre nos hace el llamado para que no nos quedemos ahí. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es que te arrepientas, te pongas a cuentas con el Señor y no vuelvas a cometer lo mismo que has estado haciendo. Hoy el Señor dice a través de su palabra que Él tiene cosas grandes para ti, pero que no nos descuidemos. Que todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros es algo especial. Eres tan especial que incluso, hermanos, yo estaba leyendo acerca de cuando hace el querubín más hermoso, dice que Él lo desechó. Fíjate que tú y yo, hasta el día de hoy, el Señor ha tenido tanto amor y tanta misericordia para nosotros, que aunque Él fue hecho de una manera especial, aún sigue siendo tú tan especial para el Señor. Aún sigo siendo tan especial para el Señor, que aquí nos ha tenido y no nos ha desechado hasta el día de hoy, hermano. Sí, amén, aleluya. Es una grande porción de la Biblia, ¿verdad?, que nos habla a través de que deberíamos de meditar acerca de las Escrituras, qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Dice aquí en su palabra, me buscarás
y me encontrarás cuando me busques de corazón. Eso es para el pueblo del Señor, para aquel que quiere buscar al Señor. Pero lo debemos de hacer todo el tiempo, buscar al Señor con todo el corazón, no de puros labios. Porque a veces estamos solamente de labios, a veces pareciera que solo buscamos al Señor cuando tenemos una aflicción grande, cuando a veces queremos algo, sacar algún provecho. Es cuando de verdad queremos buscar al Señor. Eso no es así. Al Dios que usted y yo le sirvemos, el Dios que predicamos, no es un Dios convenenciero, no es un Dios que solapa, no es un Dios que lo puede sobornar, sino es un Dios de justicia, justo, el cual te pide también que tú y yo busquemos de Él en verdad, de corazón. Gloria a Dios, Que tratemos aleluya. de buscar de Él con corazón, de verdaderamente, hermanos, que nos entreguemos a Él para poder ver las maravillas del Señor. El Señor tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, pero abramos nuestros ojos espirituales para poder ver lo que el Señor tiene hacia nosotros. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, cómo el Señor obra. Para eso lo voy a invitar a que vayamos a Jueces, capítulo 6. Va a ir hacia su izquierda. Jueces, capítulo 6. Del 6 al 10. Va a ser hasta el 17, pero leemos hasta el 10 y luego continuamos. Jueces, capítulo 6, del 6 al 10. Nos detenemos y luego continuamos. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Si todo lo tenemos, vamos a la lectura en el 6:6 en el nombre de Jesús y dice así. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián. 8. El Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hizo subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. 9. Y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra. 10. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temerás a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis, pero no habéis obedecido. Entendiendo un poco más la historia, ¿verdad? En el 6 dice, que le voy a dar lectura en el 6:1, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor los entregó en manos de Madián. Pero la pregunta es, si el Señor los entregó, el Señor no puede entregar a alguien, y luego dice que ellos clamaron al Señor. Eso quiere decir que le conocían. Eso quiere decir que como pueblo del Señor sabían que había alguien a quien podían clamar, pero se tardaron 7 años. Yo no sé, eso no dice la Escritura, pero probablemente buscaron otras alternativas. Y hasta los 7 años se acordaron que el Señor podía hacer algo por ellos. ¿Por qué esperarían tanto tiempo? ¿Por qué no desde un principio ellos empezaron a buscar del Señor? Si usted lee todo el 6, no lo vamos a leer, pero dice que todo el tiempo el Madián subía y destruía, iba empobreciendo poco a poco Israel. Todos se los quitaban. Mas sin embargo se dieron cuenta o se acordaron que había un Dios que podía hacer algo por ellos. Pero es ahí, hermanos, donde la Escritura nos dice, en el 6 dice, le voy a dar lectura una vez más, el 6:6, dice: así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Note el 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el 8, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta. Si había clamaban al Señor, yo mi pregunta era: ¿por qué no el Señor los sacó? Si ellos ya estaban clamando. Si leemos la Escritura detenidamente, hermanos,
Ellos sabían algo que les estaba impidiendo servir al Señor. Podían estar clamando al Señor, pero no se estaban quitando lo que les estaba estorbando. Y precisamente de eso se trata el mensaje, de quitarnos aquello que aún en la actualidad nos estorba. Ellos dicen que clamaron al Señor, sí es cierto, pero el Señor no dice que los sacó, sino dice que les mandó un profeta. Y en su grande amor el Señor hacia su pueblo le empieza a explicar como si ellos no supieran. Les empieza a explicar, hasta pareciera que con manzanitas, les empieza a explicar por qué ellos estaban mal. Ellos no se querían dar cuenta, no se habían dado cuenta que estaban mal, que había que cambiar. Y es exactamente lo que el Señor nos dice. Hay cosas en la actualidad, hermanos, que aún nos está estorbando y nosotros no lo queremos desechar. Hasta pareciera que estamos con un pie a la derecha y uno a la izquierda. Es tiempo de que nos quitemos, nos despojemos de eso y le entreguemos todo al Señor. Y el Señor te puede dar la victoria. Pero tú eres el que decides. Si decides agarrar la victoria, o te quedas perdido. Hay cuestiones, fíjense, si se da cuenta, dice que Él les mandó un profeta y Él les dijo en el 8, y el Señor les envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Fue el Señor, pero cuando le estaban clamando ahora, el Señor no los libró en ese momento, sino empieza por un proceso. Dice más adelante en el 9. Dice, yo os libré de la mano de los egipcios y de todos los que... Y ahí empieza a hablar, ¿verdad? Que los había librado de todos los opresores. Pero pareciera que el pueblo como que se le olvidó que no estaba haciendo las cosas bien. Pareciera que el pueblo se quedó ahí nada más, le pido al Señor. Cuando yo le pido, el Señor me contesta, me libra y vuelvo otra vez atrás. Esto no es así, hermanos. Al Señor hay que pedir, pero hay que obedecer. No podemos solamente pedir y pedir y pedir y no obedecer. Pareciera que aquí en este caso el Señor les manda, empieza a levantar a alguien para que los empiece a librar, pero es poco a poco, para irles enseñando que el Señor tenía algo para ellos, pero que ellos reconocieran. Pero primero, ellos se tenían que despojar de muchas cosas que aún les estorbaban. Vamos ahora a seguir en el 11, fíjense. Dice en el 11, aquí mismo 6:11. Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual pertenece a Joás, Abisarita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. 12. Y el ángel del Señor se le acercó y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. 13. Entonces Gedeón le respondió al Señor. El 13. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está conmigo, está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y a dónde están todas sus maravillas que muestran que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. 14. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y librarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? 15. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. 16. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. 17. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres el que hablas conmigo.
Fíjese bien que pareciera que Gedeón no sabe, primeramente nos damos cuenta que Gedeón no identifica al Señor, porque empieza una pequeña plática, ¿verdad? Cómo yo voy a librar al pueblo de Israel, yo soy el más pequeño, mi familia es la más pobre. Y es ahí donde parece que dicen, ahí te hablan, Roberto, ¿verdad? No sé usted, ¿verdad? Pero empezamos a buscar muchas excusas para no querer hacer lo que el Señor nos dice. Amén. Cuando miramos esta porción o esta pequeña parte de la Biblia, se habla mucho cuando Moisés, ¿verdad? También dijo que era tartamudo. Y ahí vemos a un Jonás que también no quería, iba hacia el otro lado. Y vemos varios personajes que no quieren o que no quisieron, ¿verdad? Que trataron de esquivar. Mas sin embargo el Señor tenía algo diferente. El Señor tiene algo diferente para nosotros. Muchas de las veces no queremos caminar. Queremos como que lo haga otro. ¿Por qué yo? Pero el Señor te quiere bendecir. Note que nos damos cuenta que Gedeón empieza a poner muchos pretextos. Más pobre, ¿verdad? Más pequeño, y trató de buscar una excusa. Pero más sin embargo el Señor dice, no, es que no son tus fuerzas. Yo voy a ser el que te va a librar. Pero primero hay que ver por dónde empezar. El Señor ya sabía, pero le quería enseñar a Gedeón que había una manera de cómo tenía que empezar a liberar el pueblo. Pero vemos que aquí hasta esta altura, ¿por qué no le dijo el Señor, búscate gente, búscate un ejército y ve y derrótalos? Sino primero haber una conversación y lo empieza a llevar por cierta área donde Gedeón tenía que entender que era el mismo Señor el que le estaba hablando y que tenía que obedecer. Pero tenía que enseñarle al pueblo que para que el Señor obrara en él, tenía que sacarse todo lo que tenían ahí. Al finalizar en el 22 y el 23, él se da cuenta que es el mismo Señor. Perdón, el 22 y el 23 dice que es el mismo Señor y se asusta Gedeón. Y le dice el Señor, paz en ti, dice, no te preocupes, no vas a morir. Pero ahora ven que sea un poquito al 25 para entender un poco más. Aquí el 6, 25 al 27, del mismo de Jueces. Jueces 6, del 25 al 27. Dice así en el nombre de Jesús. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece, ¿a quién pertenece? A tu padre. Y corta a Acera que está junto a él. Sube, perdón, no es el 26, el 26. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrécelo en holocausto con la leña de la acera que está cortada. 27. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Fíjese que el Señor, para que pudiera obrar en su pueblo, primero había que tumbar ese altar. De nada servía que el Señor hiciera milagros grandes en Israel, en su pueblo, si el pueblo no quería y no iba a entender. Iban a decir que había sido Baal. Iban a decir que era otro Dios. El Señor ya se los había advertido, mas sin embargo, le iban a dar la gloria y la honra a alguien más. Pero dice, no. Antes de que tengas una victoria, primero quítate eso que te está estorbando. Antes de que el pueblo salga en victoria, hay que despojar lo que está allá adentro. Fíjese que era un altar de su papá. Ahí estaba ese altar. Gedeón conocía perfectamente qué es lo que estaba ahí. Mas sin embargo dice que tuvo temor de su papá y de la gente que estaba ahí. Dijo, pues lo hago de noche. Prefirió obedecer al Señor que obedecer a su propio padre. Es ahí, hermanos, donde el Señor nos habla que nosotros mismos deberíamos de despojarnos para poder mirar las victorias del Señor y quitarnos esa ceguera cuando verdaderamente nos despojamos de todo. Y cuando yo digo todo es todo, hermano, todo lo que nos está estorbando para poderle servir directamente al Señor. Porque la Escritura nos enseña
que primero, el Señor no primero los libró, sino primeramente dijo, quítales todo eso. Ya después más adelante vemos que sí, se junta mucha gente, un ejército muy grande. Dice la escritura que eran 32,000 hombres que se acompañaban a la guerra. Sin embargo, el Señor le dijo, no, espérame tantito, son muchos. Proclama o diles que el que tenga miedo que se regrese. Y la escritura dice que se regresaron 23,000, quedaban 10,000. Y el Señor les sigue diciendo, siguen siendo muchos. Dice que los bajó y los probó, ¿verdad? Cuando tomaron agua. Y solamente el Señor escogió a 300. Dijo, con estos vas a ganar la batalla. ¿Para qué quieres tanta gente si la batalla es del Señor? Amén. Tu batalla y mis batallas, tus batallas y mis batallas no son tuyas. Nos queremos decir, oh, es que estoy batallando, no, es del Señor. Cuando le entregamos la vida al Señor, el Señor las pelea por ti y por mí. Sí, amén, aleluya. Pero es cuestión de, como dice la Escritura, de que despojemos todo eso que nos está estorbando. Muchas de las veces pensamos o creemos que solamente es cuestión de decir, hermanos, oren por mí, me siento mal. De nada sirve, hermanos, que la iglesia se meta en oración, que se ore por ese hermano, por esa hermana, que verdaderamente dice, porque quiero cambiar, pero no quiere cambiar al mismo tiempo. No va a ser efecto, y no porque para el Señor se lo impida, sino porque el Señor empieza a tratar directamente con ese hermano o con esa hermana. De nada sirve que el pueblo se mete en ayuno y oración. Con esto no estoy diciendo que no deberíamos de pedir oración. Claro que sí, hermanos. Es bíblico. Pero lo que yo me refiero es que cuando no queremos hacer lo que el Señor nos dice, cuando decimos, ya ellos están orando por mí, pero yo no pongo de mi parte, es ahí donde el Señor dice, bueno, yo esto voy a tratar contigo porque tú no quieres. El pueblo puede estar orando, pero si tú no quieres, el Señor no te va a obligar. Si verdaderamente pedimos oración, bueno, vengamos a la oración, sigamos en oración y podemos ser útiles en la obra para orar por aquellos. Ahora, si no conocen al Señor, claro que sí deberíamos orar por ellos. También es bíblico, hermanos. Pero deberíamos para eso, nosotros como creyentes, porque es bien curioso, hermanos, si usted se da cuenta, cuando el profeta, la mayoría de los profetas, o más bien los profetas cuando hablaban al pueblo del Señor. No le hablaban al que no le conocía, sino le hablaban directamente al pueblo del Señor. Y aquí vemos que estábamos hablando con el pueblo del Señor. Por eso nosotros deberíamos de poner atención a lo que estamos leyendo. Hay mensaje cuando lees la palabra del Señor. Hay mensaje cuando escudriñas la palabra del Señor. No importa que no prediquemos. A veces, ¿cuántas veces no nos preguntan en el trabajo? Yo sé que sí te ha acontecido. O quizás tu propia familia de repente tienen preguntas. Pero si no leemos la palabra del Señor, si no nos miran obedeciendo, ¿cómo les podemos decir, esto dice la Biblia? Sí, amén. Tampoco podemos estarles inventando, hermanos, porque peor nos irá. Usted sabe mejor que no lo debería de hacer. Pero debemos, por eso, hermanos, buscar el verdadero mensaje. Quizás, hermanos, usted sabe la condición que tiene con el Señor. Precisamente porque conoce la condición, o su propia condición, deberíamos de acercarnos cada día más al Señor. Deberíamos de sacarnos todo eso que nos está estorbando para poder avanzar. A veces nos quedamos en un círculo que pareciera que ya no avanzamos, que nos establecemos ahí. Y la pregunta sería, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué ya no nos activamos? ¿Por qué ya no sentimos lo mismo que sentíamos? ¿Por qué hay tantas cosas que de repente ya no queremos venir? ¿Por qué no nos preguntamos individualmente cómo estoy? Antes de pensar en que por el hermano, por la hermana, por lo que quieran, ¿por qué no cuando de repente estamos batallando, por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué estoy así? A lo mejor estamos mal. Y si nos sinceramos delante del Señor, el Señor te puede levantar. El Señor puede hacer cosas grandes contigo. Pero a veces nos quedamos ahí y nos gusta. A veces queremos que mejor que no fuera viernes o que no fuera domingo. Fíjese qué mal agradecidos somos, ni siquiera para eso tenemos ese agradecimiento para el Señor. Eso quiere decir que si nos cuesta venir el viernes y el domingo, de seguro no leo la Biblia en toda la semana. Sí, amén. Porque si nos cuesta 2 días, hermanos, probablemente es que ya
Ya no estoy tan activo como antes. Pero hay mensaje para ti y para mí, hermano. Anímate. Tú y yo podemos seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús podemos seguir hasta la meta final. Dios, amén. No es cuestión solamente de quedarnos ahí, sino seguir caminando. Mire que Dios, si se hubiera quedado ahí solamente diciendo, no, yo no voy, manda otro, Señor. Yo no voy a ir. Soy el más pobre, el más pequeño. Si hubiera quedado nada más ahí, yo estoy seguro que el Señor sí se hubiera buscado a alguien más, y alguien más que sí le hubiera querido servir. Sabemos que somos reemplazables. Sabemos que cuando uno no quiere, el Señor siempre va a tener a alguien más dispuesto. Amén. Pero nosotros deberíamos de siempre estar dispuestos, porque contamos con la bendición del Señor. Y mientras el Señor nos use, deberíamos de seguir caminando. Que Dios dice que Él, después de todo, empezó a caminar. Y dice que muy pocas veces se habla de este personaje, pero si lo leemos completo, tiene un grande mensaje para nosotros. Sí es muy común escuchar, ¿verdad?, de David, muchas predicaciones de David, Samuel, ¿verdad?, y de todos ellos, de Moisés, pero a veces de Gedeón, o hasta del mismo Jonás, que es un libro mucho más pequeñito, se habla mucho, pero también Gedeón, si se da cuenta, incluso aparece hasta en el nuevo pacto, ahí entre los grandes, un varón valiente, esforzado, que tuvo la decisión de derribar ese altar y poner en alto el nombre del Señor. ¿Por qué no hacemos lo mismo, hermanos? ¿Por qué no derribamos eso que nos está estorbando, que no nos ha dejado caminar? ¿Por qué no aprendemos de la palabra del Señor? Y quitamos todo eso que nos estorba, a lo mejor un mal resentimiento, un coraje, odio, no sé qué traigamos allá adentro. Pero ¿por qué no se lo dejamos al Señor? Mire que el Señor lo puede poner en un lugar donde no se lo pueda usted ya agarrar para atrás, no lo podemos agarrar para atrás. Pero a veces se lo entregamos y al salir le decimos, no, Señor, déjame otro ratito. Debemos de poner un poco más de atención en nuestra propia vida. Olvidémonos de los demás, hermanos. Cada vez que pasemos por ciertas cosas, cada vez que estemos nosotros mismos, hay momentos, hermanos, donde a veces es bueno estar un poco solo o sola. Y es donde podemos meditar, donde podemos reflexionar en nuestra propia vida. Yo sé que ha tenido de repente buenos momentos, y es ahí donde nosotros deberemos de pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me he detenido? ¿Por qué no he querido caminar? ¿O por qué estoy haciendo ciertas cosas y verdaderamente son del Señor? Deberíamos de pensar un poco más en nosotros mismos, y no egoístamente, hermanos, sino para poder componer nuestras propias vidas. A veces hacemos tantas cosas que pareciera que son buenas, pero al finalizar ni siquiera consultamos al Señor. Es que el Señor no se mueve por sentir, sino por lo que ya está escrito. Yo puedo sentir muchas cosas, pero el Señor puede decir cosas totalmente diferentes. Mire que aquí la palabra nos enseña que para que el pueblo pudiera salir en victoria, tuvo que haberse despojado de eso que le estaba estorbando. Vamos a ver un poco más adelante, aquí mismo en Jueces 7, nada más pase hacia su derecha una más. Jueces 7, del 20 al 23. Jueces 7, del 20 al 23. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, el 20. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha para tocar, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. 21. Cuando cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr, gritando mientras huían. 22. Cuando tocaron las trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita.
en dirección de Cerera hasta la orilla de Abel Meholat, junto a Tabá. Fíjese bien que ni siquiera usaron una espada, sino simplemente confiaron en el Señor, y el Señor fue el que empezó a hacer huir el enemigo. Tú no necesitas pelear con tus propias fuerzas. Para eso decimos creer en el Señor. Amén. Si se dio cuenta, ellos ganaron la batalla no con un gran ejército, y el Señor les pudo haber dado la batalla sin ningún ejército, porque para el Señor todo lo puede hacer. Sí, amén. Pero solamente les quería enseñar que no necesitaban su espada en ese momento, sino solamente la luz, la antorcha que estaba ahí, ¿verdad? Y tocar la trompeta. Yo sé que ustedes se recuerdan de un pasaje muy notorio cuando ellos subían, ¿verdad? Pasaron por una ciudad amurallada, y dice que dieron 7 vueltas a esa ciudad y solamente tocaron la trompeta y todo cayó hacia abajo. No necesitaron mover un dedo, no necesitaron hacer nada, sino ahí estaba el Señor para poder deshacerse de esa ciudad. Parecía muy protegida, pero para el Señor no hay imposible. En este caso, nos damos cuenta que lo mismo hace el Señor. El mismo Señor los confundió, que el mismo Señor hizo que entre ellos mismos se volteara la espada uno contra el otro. El Señor no necesita, hermanos, de tu ayuda, no necesita de mi ayuda, solo necesita que nos confiemos en Él, que le entreguemos todo y el Señor te da la victoria. Gloria a Dios, amén. En cualquier situación que estés pasando, solo es cuestión de que confiemos en Él. Amén. Y Él te dará la victoria. ¿Para qué luchamos por nuestras propias fuerzas? Si tenemos al que lo puede hacer todo. Pero es cuestión de que nos despojemos también de todo. Gloria a Dios, aleluya. De que no nos quedemos solamente esperando a que el Señor obre en mí, pero yo me cruzo de brazos. No es así. Sé que el Señor no necesita mi ayuda, pero sí, el Señor quiere ver mi disponibilidad. Amén. Y cuando tú estás dispuesto a servirle al Señor de todo tu corazón, de todo mi corazón, es ahí donde el Señor mira que tú quieres verdaderamente caminar, y es ahí donde el Señor te da la bendición, te da la victoria. Y puedes salir con esa victoria tan grande que has querido salir de esa situación donde no puedes, donde crees que no puedes. Si hay una solución, y se llama Jesús. Gloria a Dios, Y aleluya. Él te puede dar tu victoria que estás esperando. Pero solamente es cuestión de que le entreguemos todo, que nos quitemos todo esto, hermanos. Eso es lo que al pueblo nos detiene muchas de las veces. No es otra cosa. Es que el mismo pueblo nos ponemos nuestros propios límites. Tu límite va más allá. Pero es cuestión de que nosotros miremos que al Dios que le sirvemos no es un Diosito, es un Dios tan grande que te puede dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, porque a veces queremos algo, pero el Señor tiene algo diferente, sino lo que tú necesitas. Amén. Es por eso que deberíamos de confiar en Él. Se te hace muy poco que al Dios que le sirvemos venció la misma muerte. Y si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué nos detenemos? Es algo que yo mismo me preguntaba, ¿por qué me detengo a hacer ciertas cosas, a seguirme metiendo más en el Señor, que no he creído en el Señor? Yo sé que a usted le ha llegado a pasar lo mismo. Si nos sinceramos, yo sé que le ha llegado a pasar lo mismo. ¿Por qué nos detenemos? Había que preguntarnos por qué. Y había que, si ya entendimos cuál es la situación, ¿por qué no le decimos al Señor? Pues es que a veces ese es el paso más importante y más difícil muchas de las veces para aquellos que decimos ser cristianos. A veces gritamos gloria a Dios, amén y aleluya, pero se da cuenta que a veces salimos más que vacíos. ¿Pero por qué? Ahí hay algo, hermanos, que deberíamos de trabajar en nosotros mismos. A veces no lo decimos por no hacer sentir mal al hermano. ¿Qué van a pensar de mí? Está bien, no se lo platiques al hermano, platícaselo al Señor. ¿Para qué se lo tienes que platicar al hermano? No te va a, quizás no te va a ayudar, quizás a lo mejor te das una opinión errónea. Platícaselo al Señor. ¿Cómo te sientes? Platícale. No te detengas. ¿Qué es por lo que estás pasando? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres para tu vida? No nos detengamos, hermanos. El Señor
es un Dios todopoderoso el cual te ha llamado y tiene algo especial para ti. Gloria a Dios, aleluya. Se nos hace poco una vida eterna. Quizás no lo hemos entendido, por eso nos cuesta. Por eso hacemos tantas cosas que no van conforme a la palabra. Quizás no hemos entendido lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso nos detenemos tanto. Por eso a veces no queremos caminar. Por eso el Señor nos dice, tú puedes hoy. Hoy en este día podemos romper con todo eso. Amén. Pero ¿por qué nos detenemos entonces? Vamos a ver un ejemplo más. Y vamos al siguiente libro. Aquí vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 13. Es un libro más hacia su derecha. Primera de Samuel 7, del 1 al 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Primera de Samuel 7, del 1 al 13, dice así en el nombre de Jesús. Y vinieron los hombres de Kiriat Jeraim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del Señor. 2. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jeraim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: si os volviereis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servir solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. 4. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. 5. Y Samuel dijo, una vez más al 5. Y Samuel dijo, reunir en Mizpa a todo Israel, y oraré al Señor por vosotros. 6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor. Y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. 7. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los principales de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. 8. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. 9. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. 10. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. 11. Salieron de Mizpa los hombres de Israel persiguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-Can. 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. 13.
y los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Para dar un poco de cuenta, ¿verdad?, de todo lo que el arca, si usted lee desde el 5 y el 6, dice en el 5 que los filisteos habían tomado el arca del Señor. Yo me imagino que fue una de las batallas que Israel le pudo haber dolido mucho cuando le quitaron prácticamente su Dios. En el 6 la escritura narra que fue de vuelta, no porque los filisteos hubieran querido, sino por la enfermedad que llegó, que el Señor les dio. Pero aquí, hermanos, si se dio cuenta, en el 2, y déjenle doy lectura ahora poco a poco el 2, lo que dice. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jeraim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Note bien, dice la Escritura que todo Israel añoraba al Señor. Pero también, si usted se dio cuenta de lo que leímos, estaba también otro problema. Allí estaba Baal. Y es exactamente cómo es que ellos decían que añoraban al Señor, o dependiendo de la versión que usted esté usando. Sé que ahí va a variar. Por ejemplo, en la NBI dice que buscaban con ansiedad al Señor. La versión 60, que es la mayoría que traen, dice que lamentaban en pos del Señor. Y la mía dice, ¿verdad?, que añoraban al Señor. Como quiera que sea, sé que se entiende. Y a veces, usted me ha notado que de repente digo esto porque la mayoría traemos ese tipo de versiones. Sé que hay otras versiones, pero va conforme a lo que dice la palabra, no se contradice. Según la versión que usted tenga, sé que lo está entendiendo. ¿Cómo es que ellos añoraban o buscaban, o como quiera que diga su versión, al Señor? Pero me llama la atención que aún en el 3 Samuel dice, no, si buscaras al Señor de todo corazón, no solamente de labios. Como Samuel no en ese momento dijo, bueno, déjame orar por ustedes, para que el Señor escuche. Si usted se dio cuenta, hasta el 9 es donde Samuel empieza a orar por el Señor. Digo, por el pueblo del Señor. Pero no empieza dándoles la victoria desde un principio, sino más bien los exhorta a que busquen primeramente del Señor. Fíjense bien, dice en el 2 que ellos añoraban al Señor, pero en el 3 dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volviereis al Señor con todo vuestro corazón, y les agrega algo más, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros. Eso quiere decir que no en verdad se querían volver al Señor. Eso quiere decir que ellos solamente lo hacían de labios. Pero había que esforzarse, había que quitarse eso. Él les dice, bueno, está bien, si verdaderamente van a buscar al Señor, háganlo de corazón. ¿Quieres mirar la victoria? Busca al Señor de corazón, que allí está la victoria. Hay que despojarse de todo eso, como veníamos hablando allá en Jueces. Hay que quitar todo eso. Cuando no lo quitamos, es por eso que no vemos la bendición del Señor. Es por eso que muchas veces el mismo pueblo del Señor se siente vacío. Porque como le decía al principio, un pie a la derecha y uno a la izquierda. En cierta ocasión me entrego al Señor y de repente le digo, espérame tantito, Señor, hoy no. Esto no es así. Fíjese bien que en el 3 dice que se los exhorta eso, pero fíjese algo bien curioso que me llama muchísimo la atención lo que hace el pueblo en el 4. Dice el 4, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. A veces nos pasamos como jueces y decimos, es que el pueblo de Israel siempre fue necio, es que el pueblo de Israel no quería someterse al Señor. ¿Por qué no tomamos esta porción, hermanos? Amén. La Escritura dice bien claro que los hijos de Israel quitaron, se despojaron de todo y se entregaron al Señor. A veces hablamos mucho, y a veces, hermanos, lo hacemos como de jueces, diciendo, es que desde que salieron renegando. Pero cuando miramos esto, como que pasamos como desapercibidos, como que no le leí bien. No, ¿por qué no tomamos esta porción de la Biblia? A veces nos fijamos más, es que Pedro negó al Señor. No, es que David era un pecador.
pero tú y yo no hemos hecho lo que Pedro hizo. Tú y yo no hemos hecho lo que David hizo. Nos fijamos en los defectos a veces aún de los personajes bíblicos, pero nos fijamos en la bendición que podemos obtener fijándonos en la grandeza que hicieron para el Señor. Gloria a Dios, amén. Si nos fijamos a veces en los defectos, aún pequeñitos nos damos cuenta de eso. Por pequeños que sean, como que pareciera que ahí salen unas letras más grandes, ¿verdad? Pero no. Todo es palabra del Señor y si verdaderamente creemos, deberíamos de agarrar todo lo que dice la Biblia. Aquí dice que los hijos de Israel se despojaron de todo. Y es ahí donde Samuel dice, bueno, en el 5 dice, reúnanse. Ahora sí van en serio, pues vamos a ver, vamos a entrarle. Y nos damos cuenta que en el 5 les dice, reúnanse en Mizpa. Y en el 6 dice que ellos, después de reunirse, dicen, hemos pecado contra el Señor. Confiesan su pecado. Vamos viendo que va un proceso poco a poco. Que no el Señor les da la victoria luego, sino que poco a poco les empieza a mostrar que ellos pueden obtener la victoria, pero que se quiten lo que está estorbando. Que confiesen lo que están haciendo. Y dijeron, hemos pecado, y se da cuenta en el 7, dice que ahí estaba el enemigo atento. Ahora también hay que poner atención, hermanos. Cuando usted se entregue verdaderamente al Señor y busque del Señor todo el tiempo, el enemigo no se va a quedar nada contento. Ahí vemos al enemigo que justamente en 20 años no se había aparecido, pero justamente cuando el pueblo quiere cambiar, el enemigo ahí está. Dice, ¿a dónde vas? Pero más sin embargo, a pesar de que se intimidaron y a pesar buscaron del Señor, no le dijeron, no, pues sabes que vamos a pelear. No, ellos buscaban del Señor. Dice que cuando se acercaron los filisteos tuvieron temor. Y en el 8 dice que los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de orar por nosotros. Ruega al Señor por nosotros. Es que cuando usted empieza a buscar verdaderamente del Señor y el enemigo se empieza a acercar, ahí es donde entra la oración, mis hermanos. Gloria a Dios, amén. Es ahí donde empiezas a ver la victoria. Cuando no quieres caminar y solamente quieres que el pueblo haga todo por ti y tú te cruzas de brazos, es ahí donde dices, es que me siento igual, es que no cambio. No cambiamos porque no queremos, pero la oportunidad ahí está. Tu decisión, tú decides si cambias o te quedas así. Dice en el 8, en el 9 dice, tomó Samuel un cordero y empieza a hacer el holocausto, ¿verdad? Empieza a ofrecer el sacrificio al Señor. Dice que después de que en el 9 dice que hizo el sacrificio y oró por Israel. Ahí sí, ya empieza a orar por Israel. Y dice en el 9, dice Samuel, una vez más el 8. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios, por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. El 9, tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció completo holocausto al Señor y clamó al Señor por Israel. Y el Señor, ¿qué dice? Respondió. Ahí está la respuesta, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú y yo decidimos despojarnos de lo que nos estorba, ahí está la respuesta del Señor. Gloria a Dios, amén. Solo es cuestión de que queramos. El Señor te quiere dar la victoria, pero es cuestión de que tú te levantes. Es cuestión de que caminemos. Dice la Escritura que en el 10 dice, mientras Samuel estaba ofreciendo holocausto, los filisteos, ahí estaban. Se acercaron para pelear con Israel, mas el Señor, ellos querían la pelea, pero hubo un intercesor, hubo alguien que estaba dispuesto a ahuyentarlos, estaba dispuesto a poner un alto, a que no tocaran a su pueblo, porque su pueblo ya estaba dispuesto a cambiar. Su pueblo había tomado una decisión de servir solamente al Señor. Dice la Escritura que mientras el Señor estaba, o que mientras él ofrecía el 10, mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel, mas el Señor
tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Amén. Ellos solamente tenían que reconocer al Señor para poder salir en victoria. Solo es cuestión, hermanos, de que tomemos esa decisión de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y el Señor te da exactamente lo que necesitas, tu victoria. Pero a veces queremos la victoria sin querernos esforzar. Amén. Dice aquí el 11. Salieron de Mizpa los hombres de Israel, persiguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-Can. El 12. Entonces Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí el día de hoy nos ha ayudado el Señor. Sí, amén, aleluya. Hasta el día de hoy, hermanos, aquí estamos. Y solamente por la pura palabra del Señor, solamente por la misericordia de Dios, estamos aquí vivos. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Fíjese más adelante. Dice en el 13: y los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Dice que también aquí nos damos cuenta que Samuel tuvo una grande importancia en el pueblo. Pero meditando o escudriñando acerca de la vida de Samuel, Samuel no solamente era un profeta, sino Samuel era un juez también. Samuel también juzgó al pueblo. Samuel estaba como profeta. Tenía 3 funciones bien importantes y también hacía los holocaustos. Y tenía familia, hermanos, pero se entregó directamente al Señor. Si el Señor me permite, un día vamos a predicar acerca de que no te puede impedir nada para servirle al Señor. Que a veces nos llenamos de pretextos. Pero si usted lee la vida de Samuel, él buscó, y se habla tan bien de la vida de Samuel, de sus hijos no, ¿verdad? Pero de Samuel es un gran ejemplo hacia nosotros. Tenía varias funciones y nunca aparece en la Biblia, o no lo dice la Biblia, que se anduvo quejando, sino más bien siempre trató de exhortar al pueblo a que siguieran al Señor. No hay pretexto para seguir al Señor. Solamente es cuestión de que queramos seguir al Señor, de que busquemos al Señor con todo el corazón. Amén. Amén, iglesia.